Vamos a pasar entonces al tiempo de compartir bíblico. Les invito a que vayan al libro de Filipenses, al capítulo 3. Voy a repetir una frase un poco usada, pero apropiada. Siempre que llegamos a fin de año comenzamos a hacer las evaluaciones de qué es lo que se hizo bien, de qué es lo que hice mal, qué es lo que debería haber hecho. Y hay algo de lo que quiero hablar justamente sobre esto, que es de los monumentos que le hacemos al fracaso. Porque, ya voy a llegar a una frase, pero muchas veces convertimos nuestros hechos y le hacemos monumentos. En la palabra de Dios, por ejemplo, en el caso en el Antiguo Testamento, Dios en algún momento mandó a hacer lo que se llamaba un hito, algo que marcara un evento, mejor dicho, un recordatorio de un evento. Ejemplo, cuando todo Israel pasó el río Jordán, les dijo, tomen del río Jordán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y colóquenlas a la orilla cuando salgan, y eso va a ser un recordatorio de lo que pasó aquí. Y cada vez que pases por ese lugar, les dirás a tus hijos y les recordarás lo que pasó ahí. Entonces, quedaba como una marca, decir, miren hijos, ahí están las 12 piedras. Eso fue de cuando Israel pasó el río Jordán como en seco, cuando Dios abrió las aguas e hizo el milagro para que todo Israel pudiera atravesar caminando el río. Entonces, es bueno tener hitos en nuestra vida, pero muchas veces esos hitos o esos monumentos van constituyéndose en un estorbo. Bien, pasarles un caso particular. Esto ocurrió en un pueblo de Estados Unidos que se llama Enterprise y queda en Alabama, eso es al sur, zona agrícola. Ahora, quiero que vean, este es un monumento bastante particular, muy llamativo. ¿Alcanzan a ver lo que hay arriba? Ok, se los pongo más grande. ¿Lo alcanzan a ver? Más o menos. Bueno, lo que ven ahí es un gorgojo. ¿Alguien sabe lo que es un gorgojo? Un gorgojo es un bichito que son de los que comen justamente cosechas. Yo los experimento en Santa Cruz con el harina. Si después de cierto tiempo en el harina aparecen los gorgojos. Bueno, este pueblo, Enterprise, era característico por incluso con varios lugares de la región de producir algodón. Y les llegó una plaga de gorgojos, esto fue a principios de 1900, una plaga de gorgojos de algodón. Allá les dicen, bueno, en México le dicen picudo, pero el tema es que les arruinó la cosecha. Y algo que fue, imagínense, para el que trabaja la tierra muchas veces tiene que meterse en préstamos o en créditos para poder producir. Entonces, ante la pérdida se vieron en un problema grande. Y uno de ellos tuvo una idea, cultivar maní. El maní salía rápido, también tenía buen mercado y el gorgojo no lo comía. Así que lo hicieron y varios se plegaron a la idea y les dio buen resultado. Otros hicieron otros tipos de productos, pero lo que les trajo como resultado final fue que no solamente salvaron el año, sino que ganaron mucho más. Y expandieron el campo, digamos, ¿cómo decirlo así?, de producción de la región. Y hasta mejoraron su economía. Y unos años después alguien propuso hacerle un monumento, porque lo que en principio había sido un daño, terminó siendo un beneficio. Lo sacó de su zona de confort. Ahora, muchas veces pasan cosas en nuestra vida que producen esas cosas. Ahora, fíjense que, como dice ahí, los monumentos son el recuerdo
de una hazaña, de un logro, de un acontecimiento importante. Está muy metido eso en nuestra comunidad. Vamos a una plaza, hay un monumento. Vamos a un lugar, hay una placa, hay algo. ¿Sí? Por ejemplo, en Santa Cruz, hay yo vivo cerca de una de las avenidas circunvalantes y uno va haciendo el trayecto por todo el anillo y cada avenida radial principal tiene un monumento a algo. A una persona que fue importante en la política, a un deportista, incluso hay monumentos para las diferentes tribus bolivianas. Pero muchas veces convertimos nosotros nuestros recuerdos en monumentos y terminan anclando nuestra vida al pasado, sea bueno o sea malo. Y muchas veces tenemos, por ejemplo, el hecho de decir, y yendo puntualmente a situaciones de la iglesia, de los que más años llevamos, nos podemos acordar del salón que teníamos en calle Godoy Cruz, 26 era. Pero para los que no lo conocieron, era un salón muy grande. O sea, teníamos buen espacio para el salón principal y un muy buen espacio también para las clases de los niños. 2 baños, un ventanal amplio, era bien lindo, era grande, pero en un momento no lo pudimos seguir pagando. Y uno que quizás estuvo en eso y ahora después se acuerda de cuando estuvimos en casas y cuando estuvimos en el otro salón y cuando vinimos acá, muchas veces podemos decir, ay, ¿te acordás cuando teníamos ese salón? Bueno, muchas veces ese tipo de cosas se envuelven monumentos que nos anclan en la vida. Y fíjense, este pasaje está en Eclesiastés, y Salomón lo dijo, dice, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Saben, muchas veces vivimos con la expresión de todo tiempo pasado fue mejor. Cuando era más joven, cuando tenía más pelo, cuando tenía menos panza, cuando las fuerzas me daban para más. ¿Sí? Por ejemplo, los que han estudiado quizás una carrera pueden decir, cuando yo estudiaba la carrera, 3, 4 días sin dormir, a punta de café y estudiando y preparando. Y hoy no llego despierto a la 1 de la mañana, dice. Pero muchas veces tenemos esa forma de anecdotizar y hasta de idealizar, porque podemos haber tenido buenos tiempos pasados, pero también tuvieron muchas cosas difíciles, muchos malos momentos. Y eso lo olvidamos y ponemos como una estatua de lo bueno. No, es que antes hacíamos campañas evangelísticas con 40 jóvenes que íbamos a las escuelas y hacíamos las dinámicas y las competencias y predicábamos y teníamos tantos convertidos y el club bíblico tenía tantos jóvenes y en el culto teníamos tantos y había tanta gente involucrada y hablaban más temprano de lo que era la escuela dominical y antes no teníamos rotación de maestros todos los meses y teníamos el coro y teníamos muchas cosas y ponemos todo eso en un marco de ideales, pero nos olvidamos de algo, de que el pasado pasó, ya fue, no va a volver, no importa cuánto lo anhelemos, no importa cuánto lo lloremos, ya pasó. Y dice, pero si comparamos lo mejor del ayer con el promedio de hoy, perdemos las fuerzas para seguir viviendo. Una persona que vive con los recuerdos del pasado muere en el presente y no tiene futuro. Muchas veces escuchamos personas que hablan de lo que sea. No, es que yo cuando era joven esto, hacíamos lo otro, íbamos acá, íbamos allá, ahora ya no es lo mismo. Es verdad, no es lo mismo, es diferente. Pero no por eso es mejor o peor. Pero muchas veces lloramos tanto el pasado que dejamos de vivir en el presente porque ya no es lo mismo, nos desmotiva. Y por eso es que bueno que vayamos a Filipenses capítulo 3. No vamos a leer todos los versículos, pero lo dejo en plano. Y el pasaje es conocido. Pablo hace una revisión
ante los filipenses de lo que había sido su vida antes de Cristo. Y él dice en el 4, empezando, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa, dice que puedo confiar en esto. Y entonces empieza a hacer un desglose. Como judío, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, él tenía muchos privilegios. Había sido educado, o sea, primero que había tenido muy buen nivel de estudio en donde vivía, en Tarso. Era una ciudad con muchos privilegios. De hecho, por ser de Tarso ya era romano, pero él era judío de la tribu de Benjamín. De hecho, su nombre, Saulo, es por ser de Benjamín, de la tribu de Benjamín, porque el rey Saúl había sido de esa tribu. Entonces era algo honroso para alguien descendiente de Benjamín llevar el nombre Saúl, o la variación, Saulo. Pero aparte de eso, de hecho su padre, por algunas fuentes históricas, su padre había sido también una persona bastante importante dentro de la comunidad judía de la ciudad, y él en todos esos privilegios logra después ir a Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más respetados. O sea, era como que venga alguien acá y te diga, mira, este tipo tiene una licenciatura con un máster, con un PhD, y estudió imagínense la universidad que ustedes quieran, y ahí hizo todo esto, y tenía todos los títulos habidos y por haber, y era alguien que era prácticamente una autoridad en todo lo que era la ley. Eso era lo que tenía Pablo hasta el momento de su conversión. Y él hace todo esto y dice en el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas. En otras palabras, no quise hacer de todos mis logros un monumento. Porque si lo hubiera hecho, ¿saben qué? Él se hubiera quedado con lo que le quedaba atrás. Con lo que él era para los judíos, siendo llamado a los gentiles. Y por eso es que él llega al 13 y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, él había decidido que todo lo pasado había quedado ahí. Él tenía metas por delante. El cristiano, el Hijo de Dios, debe tener metas por delante. Lo que pasó puede ser un logro, puede ser algo que te ayude, pero no puede ser un ancla a tu vida. Y muchas veces pasa esto también con nuestros fracasos, con nuestras derrotas. Muchas veces por eso dejamos de crecer, dejamos de avanzar, porque en algún momento algo malo nos pasó. Nos equivocamos, hicimos mal un negocio, tomamos una mala decisión personal, y como nos fue mal, decidimos que hasta ahí llegamos. No es que yo empecé en este ministerio, pero me fue mal y lo dejé. No, es que me fue mal en una relación personal y dejé de intentarlo. O me fue mal en un proyecto de trabajo, en emprendimiento, entonces me conformo con ser empleado. Y vamos dejando de lado proyecciones por fracasos que tuvimos. Y esta es una buena frase que sirve para tomar en cuenta. Dice, haga del fracaso un momento, no un monumento. Él dice, no deje que sus fracasos se conviertan en un monumento en la mente. Deje el ayer en donde pertenece. Déle la vuelta a la página y siga con su vida. Ahora, antes de eso, es bueno sentarse a reflexionar sobre qué cosas puedo aprender de este fracaso. ¿Por qué fracasé? ¿Qué es lo que no hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que haría diferente? Si lo hago diferente, ¿yo puedo cambiar el resultado? ¿Saco un buen provecho de esto? ¿Puedo tomar una experiencia y transmitírsela a alguien más?
Hay que preguntárselo, hay que evaluarlo, hay que evaluar la situación, hay que aprender y hay que darle la vuelta a la página y seguir adelante. Porque no se trata de olvidar el pasado, porque recordarlo siempre lo vamos a recordar, sino que se trata de no aferrarse a eso, de no tomarlo como algo permanente. ¿Por qué? Porque vamos a veces a creer que no hay nada mejor que eso. Es que ese trabajo era el que iba a ayudarme a despegar en la situación económica. Puede haber otro. No puede anclarme en el pasado para que no pueda llegar al futuro. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, que lo mejor siempre está adelante. Siempre hay algo mejor adelante, siempre. Y más cuando Dios está apoyándonos en esto. Y si no es ahora, hasta que el Señor nos lleve, va a ser en la eternidad. O sea, si comparamos lo que vivimos hoy con la eternidad, no hay forma de decir que lo mejor está acá o que lo mejor está en el pasado. En la eternidad todo va a ser mejor que lo que hemos vivido y lo que vayamos a vivir en este mundo. Hay que dejar de vivir en lo que ya fue para proyectar hacia lo que puede y tiene que ser. Y vamos al último versículo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si lo tienen, lo podemos leer todos juntos. ¿Listo? Leémoslo todos juntos. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Si llegaste a Cristo hace poco o hace algunos años, no dejes que lo que pasó antes te frene, porque Dios ha hecho todo nuevo en tu vida. Y si pasó después de ser creyente, no importa, porque Dios hace cosas nuevas cada día para nosotros. Hay un pasaje que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces andemos en esa vida que Dios nos ha preparado. Dejemos lo que quedó en el pasado y, como lo dije recién, recuérdelo, haga del fracaso, de la derrota, de la pérdida o aún de los buenos días y de los éxitos un momento, no un monumento. Hermanos, tenemos un año entero por delante, con yapa, porque este es bisiesto, así que son 366 días. Y hasta que el Señor venga tenemos tiempo. Tal vez sea un año, tal vez sean unos meses o tal vez sea una década. No lo sabemos. Pero el tema es que todo lo que tengamos por delante es lo que podemos vivir. Ya el pasado fue, dejémoslo donde está. Nada podemos hacer con él, más que recordarlo. Dejemos de tener recuerdos viejos, creemos nuevos recuerdos, creemos nuevas experiencias. Vivamos la vida que Dios nos ha preparado. Todo lo que tenemos por delante, lo que no pudimos hacer, ya no lo vamos a poder hacer. Pero Dios tiene cosas nuevas que quiere que nosotros vivamos. Vivámosla cada día hasta que Él venga. Les invito a que terminemos en oración. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos das el desafío de dejar las cosas viejas en el pasado, proyectarnos hacia lo que tenemos por delante. Señor, mi petición es para que cada uno de nosotros pueda vivir en todo eso que tú has preparado para que nosotros vivamos cada día hasta que tú vengas. Ahora también te doy gracias por el tiempo de la palabra y ruego por el cuidado de los hermanos para que puedan llegar con bien a sus hogares. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.